A ver. Ahí se está viendo la presentación del Power. Sí. Sí, Fabri. Bueno, el seminario de hoy día se ha denominado criminalística de campo. Saben que dentro de lo que es la criminalística vamos a tener dos áreas totalmente separadas entre sí, pero a la vez muy que trabajan en conjunto. Una es criminalística de campo, como bien se va a tratar esta charla, y la otra es criminalística de laboratorio. Esto no quiere decir que el perito que está trabajando en la parte de criminalística de campo no trabaje en la parte de criminalística de laboratorio, ¿sí? Sobre todo en lugares donde no hay muchos peritos. Por ejemplo, en ciudades grandes, donde hay un campo extenso en el área de la criminalística y que tiene recursos y demás elementos, sí van a ver esa división. Van a tener peritos de campo y a la vez van a tener peritos de criminalística, que cada uno de ellos se va a dedicar a una tarea en específica, ¿sí? Ahora bien, dentro de la criminalística, o en el ámbito criminológico, también surge lo que es una investigación en un determinado delito. Recordemos que cuando se encuentra, sobre todo, una persona que ha fallecido, ya sea o por suicidio o por homicidio, ¿sí? La investigación va encaminada primeramente a lo que es el homicidio. En todo. Una vez que se hace una determinada investigación y se descartan ciertos elementos, sí, ahí se toma como suicidio. Pero en un primer momento se va a realizar una investigación como homicidio. Ahora bien, acá en la placa yo les puse que se entiende por investigación a un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos, ¿sí? A su vez, también a determinadas aplicaciones y a la resolución de problemas concretos o interrogantes existenciales. Esto es una definición en general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una persona, a través de sus conocimientos y de lo que se desempeña cotidianamente, no hablemos del campo criminalístico, por ejemplo, en la parte de ingeniería, ¿sí? Tiene una determinada capacidad, un determinado conocimiento, pero a la vez busca innovar y adquirir más conocimientos para dar o resolver un problema concreto, ¿sí? Y determinar ciertos interrogantes y a la vez darle respuesta a esos interrogantes. Eso básicamente vendría a ser lo que es una investigación. Ahora, en cuanto a la parte de criminalística, se trata de una aplicación metodológica, vayan prestando atención a las palabras, metodológica científica que se maneja dentro del campo penal. El objetivo de esta investigación, llamémosle criminológica, es conocer qué pasó en el lugar, cuándo pasó ese hecho, quién participó, quién lo cometió, cómo y por qué sucedieron determinados eventos violentos que violaron ciertas leyes y afectó a una determinada persona o a varias personas, ¿sí? Entonces, esa definición que tenemos abajo, acá, perdón, les voy a poner el puntero. Esta definición que tenemos acá abajo básicamente hace hincapié ya en la parte criminalística.
¿sí? Es decir, que el perito va a utilizar determinadas técnicas, ciertos métodos, para tratar de dilucidar un hecho criminológico o posiblemente criminológico, más que nada un homicidio. No tan solamente el perito va a tratar de hacer una investigación en el campo de homicidio, básicamente, sino también en otros tipos de hechos, ¿sí? Por eso es criminalística de campo. Como por ejemplo, un accidente de tránsito. No necesariamente en un accidente de tránsito podemos tener una víctima fatal. Simplemente una colisión de vehículos. Y bueno, en este caso, el perito de campo con respecto a la parte de accidentología va a tratar de determinar cuáles fueron las causas que provocó el impacto de los dos vehículos, ya sea por una distracción de uno o ambos conductores, por una mala señalización, por un desperfecto mecánico del vehículo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o duda? No, Fabri. Bueno, luego tenemos lo que son las características de la investigación. Las características de la investigación tienen que tener tres métodos. O sea, por un lado puede ser de muy diversas formas y variadas también. Se rige por la exigencia de una rigurosidad, una sistematicidad y una objetividad de lo que se quiere realizar. Es decir, que cuando nosotros vamos a realizar una investigación en X caso, ¿sí? Esa investigación tiene que ser rigurosa, sistemática y objetiva para llegar a un determinado fin. A su vez, estos tres elementos que tenemos, la rigurosidad, la sistematicidad y la objetividad, nos va a llevar a que nosotros tratemos de aplicar algún tipo de método. El método lo erige el investigador, no se lo impone, ¿sí? El investigador va a utilizar el método que a él le convenga, perdón. ¿Sí? Bien, dentro de lo que es la investigación, vamos a tener tres tipos de investigación. Una relacionada con la naturaleza del delito, otra que son variables y la medición de la información. Tenemos que en la parte de la investigación a través de la naturaleza del hecho, vamos a tener una investigación básica, fundamental o pura, una investigación aplicada, una investigación clínica o médica, y dentro de la investigación variable, vamos a tener también un conjunto de elementos en donde en estos 5 elementos que tenemos acá es que actúa el perito de campo. Básicamente el perito de campo va a utilizar estos 5 tipos de investigación. Las puede utilizar de manera individual o en conjunto. Acá vamos a tener lo que es la investigación experimental, la investigación de campo propiamente dicha, una investigación analítica, una investigación documental y por último una investigación descriptiva o estadística. Recuerden que con estos 5 elementos va a trabajar el perito de campo. Y por último tenemos lo que es la medición de la información, que acá vamos a tener una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa, ¿sí? En este caso, la
investigación básica, fundamental o pura, se interesa por el conocimiento puramente teórico. Es decir, que en este caso el perito o el profesional que actúa sobre una determinada causa se va a basar únicamente en el conocimiento que él tiene de manera teórica. Muy pocas veces se emplea lo que es la práctica en sí misma. En este caso, la investigación básica es un tipo formal y persigue el saber por sí mismo. ¿Sí? Después tenemos lo que es la aplicación aplicada, la investigación aplicada. Es todo lo contrario a la anterior. ¿Sí? En este caso, el perito se va a basar más que nada en el conocimiento práctico de las situaciones que él ha vivido y cómo va a resolver ese determinado o esa determinada encrucijada en el hecho delictivo, ¿sí? Y la investigación clínica o médica básicamente está relacionada con todos aquellos saberes de la salud del individuo o de las personas. En este caso, por su naturaleza, como les dije, el perito que se emplea en criminalística de campo no la utiliza. Vamos a ver las que sí utilizamos, que es las investigaciones variables. Acá tenemos la investigación experimental. En este caso, la investigación experimental se basa en que el perito modifica el ambiente para poder ver qué es lo que sucede en una determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, los que se dedican a la parte de tanatología y todo lo que tiene relación con los cadáveres, ¿sí? Habrán visto que muchas veces, y por lo general, utilizan cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene mucha similitud con las partes orgánicas y los elementos que tiene el ser humano, ¿sí? No es que tenga otra similitud, sino que el tipo de piel y todos los demás elementos que componen al cuerpo del cerdo sí son muy similares a los del ser humano, entonces por eso es que se utilizan cerdos para poder realizar este tipo de investigación. ¿A qué es lo que voy? Que, por ejemplo, una persona un perito que se dedica a la parte tanatológica va a modificar un determinado ambiente para ver cómo se va descomponiendo el cuerpo del cerdo en determinados procesos, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Un tipo de investigación. Esto lleva a una determinada clasificación de elementos como temperatura, ya sea calor o frío, el tiempo de exposición a esa temperatura, cómo ha variado, en este caso, el cuerpo del cerdo en un determinado tiempo de horas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso es investigación experimental. Que por supuesto, con ese tipo de elementos que el perito recaba, tiene estimativamente cómo el cuerpo de la persona puede haber sufrido cambios en un X tiempo, en una X situación, llámese frío o calor, por ejemplo, con respecto a temperatura, o en una determinada zona geográfica, ¿sí? Después tenemos lo que es investigación del campo ya propiamente dicha. En este caso, el investigador de campo es quien se interna en el hábitat del problema en sí mismo. Es decir, que es aquel que concurre al lugar del hecho, observa la escena, observa, dije, no mira, observa la escena, identifica los posibles elementos de prueba o los indicios,
los marca, los clasifica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que hace el investigador de campo. En la investigación analítica, que también está muy relacionada con el investigador de campo, perdón, con la investigación de campo, es aquel que realiza los cotejos o las comparaciones de los distintos elementos que hay como indicios. ¿Sí? Es decir, como un ejemplo concreto, encontramos una vaina servida de una X arma, se secuestra un arma y se hace la comparación balística. ¿Sí? Esa es la investigación analítica, como para que tengan idea. La investigación documental, en este caso, no hace referencia a que el perito se tiene que internar básicamente al análisis de documentos. No. En este caso, el perito emplea todos los conocimientos o todas las investigaciones que hay o que se publican por medios de revistas, de libros, de artículos, ¿sí? Todo lo que sea científico relacionado con el ámbito forense. Esa es la investigación documental. Recopila toda esa información y algunos lo llevan a la práctica. Por otro lado, tenemos lo que es la investigación descriptiva o estadística. En este caso, el perito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar a través de distintas informaciones que él va a recabar, como por ejemplo, sondeo de ciertas cosas o determinadas encuestas en el lugar del hecho. Luego, todo esto lo va a procesar y va a obtener distintos tipos analíticos, ¿sí? Que van a confirmar una tendencia a un delito o no. O también puede llevar a la tendencia de la identificación de un determinado individuo que puede ser sospechoso de criminalidad. ¿Sí? Como vemos, y ahí ya tienen una pauta, el perito que actúa en criminalística de campo no tan solamente se dedica a lo que es la identificación, la marcación y el levantamiento de elementos, sino que tiene un campo bastante amplio, ¿sí? Bueno, estos dos que tenemos acá, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, los he colocado como para que tengan una mera idea de que también se utilizan, pero no tiene mayor relevancia o importancia en lo que es la investigación, en la clasificación de las investigaciones. Básicamente esto está relacionado con todo lo que son datos. Dentro de lo que es la investigación, también vamos a tener una investigación criminal, ya cuando estamos entrando a la escena del delito. Sí, en este caso, la investigación criminal es un conjunto de conocimientos inter o multidisciplinarios donde se aplican diferentes tipos de estudios en un hecho delictivo, para así poder determinar ciertas hipótesis y llegar a una determinada tesis. Todo esto en una investigación de carácter penal, ¿sí? Una investigación criminal completa puede incluir lo que son las búsquedas, las entrevistas, interrogatorios, recopilación y presentación de pruebas y varios métodos de investigación. Volvemos otra vez a lo anterior. No tan solamente el que va a realizar esa investigación puede utilizar un solo método. No. Entonces, la investigación criminal va a comprender tres elementos. Un primer elemento es el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Es quien va a dirigir y va a ordenar cómo proceder en la investigación.
¿sí? Recuerden que si no está el fiscal, por ejemplo, no pueden hacer un levantamiento de cuerpo. O sea, mientras el fiscal no dé esa orden, no lo pueden hacer. Por más que hayan pasado 3, 4, 5, 10 horas. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser el principal elemento que va a actuar? El Ministerio Público Fiscal. De ahí tenemos otro eslabón, que es la Policía de Investigación. ¿Por qué la Policía de Investigación? Porque primeramente la fuerza policial es la que llega al lugar del posible delito, ¿sí? Y es el que va a tratar de preservar, en caso de que haya un delito, va a tratar de preservar todos los elementos necesarios para que se pueda realizar una buena investigación. En este caso, tenemos también lo que son los servicios periciales, en este caso, los peritos. Una vez que se ha llegado la policía de investigación al lugar del hecho, se da aviso al Ministerio Público Fiscal de qué es lo que ha sucedido o lo que se presume que ha sucedido, ¿sí? Y posteriormente se le da aviso al servicio pericial. En este caso, por ejemplo, si se ha cometido un delito con arma blanca o arma de fuego, bueno, enviarán a ese tipo de perito, ¿sí? En este caso, un perito balístico. Si la víctima está herida o falleció en el lugar, también se enviarán, por ejemplo, peritos en la parte de hematología, ¿sí? Para recabar las muestras de sangre. Se enviará un perito en rastro por si hay alguna huella dactilar, huella de pisada, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la situación o el delito que se ha cometido, son los peritos que van a ir al lugar del hecho, ¿sí? No es que van a ir todos juntos, no. Vuelvo a repetir, eso es en lugares donde hay un cuerpo extenso de peritos donde tienen recursos y medios necesarios para poder actuar de esa manera. En pueblos chicos o provincias chicas, ¿sí? Muchas veces acuden 2, 3 peritos donde hacen levantamiento de huellas, levantamiento de rastros de pisadas, levantamiento de manchas hemáticas, levantamiento de vainas de armas de fuego o de arma blanca o de lo que se encuentra, ¿sí? Ahora bien, la policía de investigación trabaja con elementos subjetivos. Estos son, por ejemplo, entrevistas a un X testigo, relevamientos de cámaras de seguridad, interrogatorio, etcétera, etcétera. Por eso son elementos subjetivos. Mientras que los servicios periciales, es decir, los peritos, van a trabajar con elementos objetivos. En este caso, todo lo que está relacionado con ciencias, ¿sí? Van a emplear todo su conocimiento para llegar a una determinada conclusión. Por eso hablamos de hipótesis y de tesis, ¿sí? Cuando el perito en criminalística de campo llega al lugar del hecho, viendo el panorama, la situación en la que está y observando todo lo que es la escena del delito, va generando hipótesis de qué es lo que puede haber sucedido, de cómo podrían haber llegado a suceder los hechos, etcétera, etcétera, y después, ¿sí? En el recorrido de esa investigación, va a ir descartando esos elementos y va a llegar a una tesis, es decir, a una conclusión. Ahora bien, estos dos elementos, lo que es la policía de investigación y los servicios periciales, ¿sí? Con cada uno con sus estudios correspondientes, van a elevar un informe al Ministerio Público Fiscal, el cual va a ser el encargado de procesarlo y ver qué tipos de elementos sirven a la causa y otros que no. Una vez que
esos elementos que se han tomado sirven a la causa, recién ahí se van a convertir en pruebas, una vez que el fiscal los incorpore a dicha causa. Mientras tanto, son indicios o posibles elementos de prueba. ¿Sí? Entonces, una vez que el fiscal decidió cuáles de esos indicios o de esos posibles elementos de prueba le sirven a la causa, recién ahí se convierten en pruebas. ¿Alguna duda hasta acá? No, Fabri. No, Fabri, perdón por haber entrado tarde. Lo que dijiste lo entendí. Bueno, no hay problema, María Rosa. Gracias. Mira, Sí, eso únicamente un fiscal es el único que puede determinar la causa, realmente la causa real. No puede ser un médico forense u otra persona que no sea. Únicamente un fiscal tiene que decidir, tomar las decisiones, decir, bueno, esto pasó y bueno, listo, ya está. sí, sí. A ver, por eso. Porque en este caso, como que... Acá, a ver, vos tenés dos elementos. Primeramente, por Sí, eso es lo que les decía. sí, La parte de la policía de investigación, sí, lo puse así, es quien, el primer eslabón de una determinada cadena, ¿sí? Es decir, el policía llega al lugar del hecho, sí, supongamos una casa donde sucedió X delito, ¿sí? sí, Llega el policía ve la escena, estudia la situación, si hay víctimas, se le sí. da ayuda a la víctima. En caso de que no haya víctimas, trata de preservar el lugar. Por supuesto, todo esto basado en un protocolo. ¿Qué es lo que hace en este caso la fuerza policial? Da aviso al Ministerio Público Fiscal, a cualquiera que esté de turno, una determinada fiscalía, ¿sí? En este caso, el fiscal va a decir cómo tiene que proceder. Por supuesto, le va a preguntar, en este caso al policía, si hay víctimas, si la víctima está herida o está muerta, etcétera, etcétera. Dependiendo del hecho en sí mismo, el fiscal va a informar a los servicios periciales. ¿Para qué? Para que manden X peritos al lugar. ¿Sí? Bien. Una Por, vez, sí, te escucho. por ejemplo, ayer hubo acá un chico de 28 años se suicidó porque Ujú. se disparó con arma de fuego. Fue un suicidio. Bueno, eso fue lo que descartaron. El fiscal, no estaba el fiscal. Sí, pero está el secretario. En este caso, acá Calafate dice que Calafate es chico. Sí. Y se arreglaron entre ellos. O sea que el policía y el fiscal, porque yo, la verdad que presencié, me dolió mucho igual de repente porque, no sé, había chicos, la señora, y enfrente de los chicos, claro, hizo lo que tenía que hacer y nada más. A lo que voy es que el policía fue el que determinó, no el fiscal. Debe haber seguramente, como si usted bien dijo que seguramente llamó el fiscal, dijo, bueno, hagan esto y bueno, Eh, se basa en, pero para mí no va por ahí, porque tienen que presenciar, un fiscal tiene que presenciar, si vamos a eso, tiene que presenciar lo que realmente ocurrió. es que tiene que ser así. Sí, A ver, yo estoy hablando de cómo se debería proceder, sí, sí, ¿sí?
De acá Y a está que mal. se proceda Sí, como uno dice que tiene que ser el procedimiento es otra cosa, sí. ¿sí? A ver, también tenemos una realidad, que muchas veces las fuerzas de seguridad no están preparados, no todos, No, no todos, no están preparados para actuar de determinada manera en X situación. Una es. no. Otra, no tienen elementos para preservar el lugar del hecho. Tal cual. Llámese Yo cintas. tengo una, perdón. Sí, sí. Yo creo que lo primero que se debe hacer al ingresar en un lugar de un hecho es, hay que, ¿cómo se llama? Perimetrar el lugar y examinar, o sea, todo el lugar, y no dejar ingresar a gente que no sea de policía o perito o el fiscal. Para no contaminar. Claro, pero no contaminar el lugar del hecho. No, por eso. Yo no sé, fue en un siniestro vial que estaba todo el mundo y nada, ni siquiera acordonaron el lugar. ¿Te acordabas, Anto? Sí, lo presenciamos, sí. Presenciamos eso. No, por eso. A ver, vamos otra vez a si les queda un poquitito más claro. El primer eslabón de todo esto es el agente de policía. ¿Sí? Porque es el primero que concurre al lugar del hecho. Claro. A marcar el perimetral. Antes de marcar la perimetral, tiene que ver si hay víctimas. Sí. Y si la víctima está viva o está muerta. Antes de marcar el lugar. ¿Sí? A ver, si la víctima está viva, debe socorrerla a esa persona. Debe llamar al 911, solicitar la ambulancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si contacta, sí, a simple vista, ¿no? Que la persona está muerta, debe retirarse del lugar y cerrar, sí, cerrarlo. Pero una vez que vio a la víctima, cierra el lugar, reserva dicho lugar, pero a la vez él tiene que ir dejando un registro, que ya lo vamos a ver enseguida. Tiene que ir haciendo un registro de todo lo que va haciendo. A su vez, tiene que llamar, en este caso, a la fiscalía de turno. Al perito. No, tiene que llamar a la fiscalía de turno. Sí. Informar del hecho, qué es lo que sucedió, se encontró una víctima, la víctima está muerta en el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al fiscal o a la fiscalía de turno. En caso de que el fiscal no estuviese, va el secretario del fiscal, quien tiene que empezar a hacer todos los trámites, ¿sí? De manera jurídica para lo que sea el levantamiento del cadáver, el levantamiento de los indicios, etcétera, etcétera. El fiscal se va a comunicar con los servicios periciales. ¿Sí? El fiscal se comunica con esto, no la policía. La policía se comunica con el Ministerio Público Fiscal. Yo El tenía fiscal, entendido, sí, disculpa que yo tenía entendido de que el policía solamente, o sea, que los policías tienen que solamente marcar la perimetral sin acceder a ningún hecho, o pase lo que pase, ¿no? Hasta que llegue o sea, que el llamado fiscal, que no sé, para mí acá tengo una bronca hasta ahora, y hasta que llegue el fiscal y demás, y que nada, que para mí yo tenía entendido eso, que ellos no tenían acceso o sea, que no tenían permitido entrar al acceso a la casa, a ver qué al lugar del pasó, qué no hecho. pasó. Al lugar del hecho, no, para mí no tenía, No, pensé que no tenían acceso, solamente no, marcar perimetral. sí tienen acceso. Por eso te digo,
el primero que llega es el agente policial. Ya ¿Sí? sea por una denuncia o porque lo que sea. El primero que llega es el agente policial. Por supuesto que le van, a medida que él va de donde está hacia el lugar del hecho, le van informando qué es lo que pasó. Hay un robo, hay una posible víctima de robo, hay una posible víctima de homicidio o la víctima se sospecha que se suicidó, etcétera, etcétera. Él va teniendo esa información. Cuando llega al lugar, que no va uno solo, siempre van varios, Varios. ¿sí? Pero el primero que llega, más allá de que el ayudante que va con él vaya tomando registro de cosas, él va a ir y va a contactar, en caso de que haya víctima, ¿no? Va a constatar de que la víctima esté viva o no. Si está viva, llama al servicio médico y se mantiene al lado de esa víctima. De ahí no se tiene que mover, ¿sí? Se mantiene al lado de la víctima, mientras que el ayudante sí va a empezar a tomar perimetral. El ayudante o el acompañante va a tomar ciertas medidas de seguridad, todo esto apuntándolo, tomando nota, etcétera, etcétera. Cuando arriba el servicio médico, en caso de que la víctima esté viva, el policía le va a indicar por dónde van a tener que transitar, ya una vez que está realizado el perímetro. Pero a su vez, él tiene que informar al Ministerio Público Fiscal. Por eso, cuando ustedes hacen la perimetral o cuando se hace la perimetral, en teoría hay 3 lugares. ¿Sí? La zona 0, que es donde está el hecho en sí mismo, o sea, la zona crítica. Después tenemos la otra zona donde están los jefes de policía, los peritos, el fiscal, etcétera, etcétera. Y después tenemos la zona exterior, donde están los periodistas, los vecinos, los familiares, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, esto se los comento por lo que, como tendrían que ser las cosas. ¿Sí? Ahora, volviendo a la primera pregunta que vos me realizaste, si el único que toma las decisiones es el fiscal. Sí. ¿Por qué? Porque la policía de investigación, como les dije, va a trabajar con elementos subjetivos, es decir, con entrevistas a las personas que están en el lugar del hecho, van a realizar interrogatorio en caso de que hayan testigos, de que hayan algún presunto delincuente o sospechado de delito, ¿sí? Va a recopilar ciertas informaciones, entonces, por eso va a trabajar con elementos subjetivos. Por supuesto, en este caso, la policía o la delegación que lleve esa investigación va a hacer un informe de quienes estuvieron, por ejemplo, de quienes estuvieron en el lugar del hecho, qué oficial concurrió, qué se realizó en el lugar del hecho, si había víctima o no había víctima, cómo estaba la víctima. O sea, todo eso se hace un informe. ¿Sí? Y después están los peritos. ¿Qué es lo que van a hacer los peritos? Son los que van a ingresar a la zona crítica, van a identificar los posibles elementos de prueba o los indicios, los van a clasificar, los van a marcar, los van a levantar, van a realizar la correspondiente cadena de custodia, etcétera, etcétera. Y después van a ir a la parte de laboratorio, donde ahí se van a hacer las comprobaciones correspondientes a los elementos que se tengan que comprobar o cotejar. ¿Sí? Los servicios periciales, cada uno, según el área que les corresponda, también van a hacer un informe. Ese informe va a trabajar con elementos objetivos, ¿sí? Porque están empleando elementos de ciencia que no pueden tener error, que todo está comprobado. ¿Es sí o es no? Cortita. No hay intermedios. ¿Sí o no?
hacen ese informe y lo elevan al fiscal. Entonces, el fiscal, con los dos elementos que tiene, es decir, la investigación policial y la investigación pericial, va a empezar a formar la causa, ¿sí?, para llevarla a juicio. Con los elementos que tiene de la investigación policial, va a ver qué le sirve a él para poderla utilizar en esa causa. Lo mismo va a suceder con la investigación que se realicen los servicios periciales, que por lo general son todos, ¿sí? Pero él decide qué elementos van a ser incluidos a la causa. Por eso después se denomina prueba y no indicios ni posibles elementos de prueba. Ya son pruebas. Por ejemplo, como para que te des una idea, la investigación policial dijo, ¿sí?, que concurrieron a un determinado lugar donde se produjo un robo con una víctima fatal. La víctima fatal presentaba 2 orificios de disparo. ¿Sí? No sé en qué lugar. Tenía 2 disparos. ¿Sí? Eso es lo que dice la investigación policial. A su vez, la investigación policial dice que X persona se la vio en las inmediaciones del lugar, coincidente con el horario, qué sé yo. ¿Sí? Se lo toma a esa persona y se lo tiene en prisión preventiva, que eso también lo va a decidir el fiscal, si lo deja en prisión preventiva o lo libera, ¿sí? Bien. Supongamos que la persona se le hace el allanamiento al domicilio de esta persona. Todo esto lo está haciendo la policía de investigación. Van al domicilio de esta persona, incautan un arma de fuego, ¿sí? La llevan al laboratorio de balística. O sea, todo esto con cadena de custodia. A su vez, los servicios periciales, en este caso, concurre al lugar del hecho un perito en balística, porque es una persona que ha muerto por disparo de arma de fuego. 2, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el perito en balística? Va a tratar de encontrar alguna vaina o bien algún fragmento o todo un proyectil. Supongamos que encuentra las vainas. Las va a levantar, o sea, clasificar todo lo que corresponde a la cadena de custodia, las levanta, las lleva al laboratorio, ¿sí? Entonces, ahí ya se van a juntar las dos investigaciones en el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a tener el arma incautada, que lo hizo la policía, y vamos a tener los proyectiles que se encontraron en la escena del delito, que lo encontró el perito balístico. Se van a hacer las comprobaciones o el cotejo de las 2 vainas y se va a determinar si esa arma fue la que causó muerte a X persona. ¿Sí? Entonces, podemos ver que ahí se juntan las 2 investigaciones, tanto la investigación policial y la investigación pericial. Esos 2 informes son enviados al fiscal y el fiscal dice, esto sí me sirve. ¿Por qué? Porque la policía encontró un arma que supuestamente pertenece a fulanito de tal, que está detenido, y a la vez el servicio pericial, el perito en balística, me dijo que las vainas encontradas en la escena del delito se corresponden a esa arma. Entonces, eso sí le sirve al fiscal. ¿Se entiende? Sí, entiendo, pero no comprendo. A ver, ¿qué es lo que no comprende? Está muy confuso todo. Porque la realidad es la verdad que no hay algo que lo encuentro que desde el suicidio que pasó, nada, entraron primero, mira, los policías que hicieron solamente ni siquiera entraron,
porque fue acá a 2 cuadras de mi casa. Ni entraron, solamente marcaron perimetral, cerraron acá de mi casa para allá. Fueron lo de criminalística, primero, entraron ellos, sin el fiscal, por supuesto que el fiscal no estaba. Entonces quedó de que fue un suicidio y terminó. Un Hasta suicidio. hoy, nada. Sí, a ver, hay que ver en el tipo de contexto por qué la policía no ingresó. Tal vez porque... Por eso. A ver, de por sí el procedimiento está mal. Sí, por Sí, eso, o sea, justamente. el procedimiento está mal. Sí, Porque el policía que haya entrado, por más que le digan que fue un suicidio, está mal. ¿Por qué? Porque es lo que yo les comentaba al principio de este seminario. Cuando ocurre un delito, sí, o mejor dicho, cuando ocurre o hay una muerte, sí, la investigación tiene que ir encaminada a que se cometió un delito de homicidio. claro. Y en Acorde el a... camino se van por eso, y en el camino se van descartando elementos para llegar a que fue suicidio. Claro. ¿Sí? En toda investigación se tiene que hacer de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que no esté el fiscal. Directamente, disculpa que te corte, directamente Sí, fue la carátula sí, suicidio, listo, terminó, caso cerrado. Pero eso no Tenía, lo policía, sí, porque sí. Tiene que haber una investigación para que se pueda saber si fue suicidio, homicidio, o sea. exactamente, eso es que quería saber. sea lo que sea, a ver, claro, a ver, sea lo que sea un suicidio o sea un homicidio, tiene que haber una investigación. Esa Claro, investigación la va a empezar a efectuar la policía, a mí me quedó pero esto con ahí, órdenes del fiscal. Claro, me quedó, aparte puede determinar, no puede afirmar que fue un suicidio o un homicidio, siempre tiene que claro, decir se supone o supuestamente, no claro. podés, porque tiene que haber una investigación después. De hecho A ver, salió, perdón digo, que las interrumpa. sí, 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 A ver, la investigación se tiene que hacer sí o sí. A ver, el policía no puede ir y decir fue un suicidio porque se le ocurrió decir que fue un suicidio o porque la persona estaba colgada o no sé de qué manera se suicidó, ¿sí? O se disparó, no sé. No puede decir eso. estaban discutiendo con la familia, con la mujer. Bueno, a ver, pero eso también ya son cosas subjetivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que dijo, que estuvo peleando, que hubo una discusión, o que tal vez estaba limpiando el arma y se disparó. Eso Involuntariamente se disparó. No sabes, Eso me no quedó a sabes mí, si me quedó la duda. Me yo, por quedó, ejemplo, yo que por eso. trabajo en esta área, vos tenés que agarrar y poner, por ejemplo, ¿no? Vamos a un lugar de un hecho de un robo. Nos constituimos en el lugar donde hubo un robo, nos entrevistamos a la persona afectada y sí, le preguntamos lo que pasó, pero no se puede poner faltan estas cosas o falta lo otro, no. Se detallarán en la denuncia correspondiente que va a ser el damnificado. No podemos nosotros decir qué se perdió o quién nos mató o nada de eso sin tener primeramente una investigación. Para eso tiene que haber una investigación, a eso voy. Una investigación para poder determinar y decir, bueno, esto pasó. Claro, pero por eso, a ver, lo que Pero yo en este caso no hubo. No, en este caso no hubo. No Pero, a hubo. ver, lo que yo les estaba comentando es en qué se basa la investigación criminal, que Sí, compone estos tres elementos y que cada uno trabaja de una determinada manera, ¿sí? sí. La investigación tiene que ser, sí,
¿Y por qué es fundamental la investigación? ¿Por Sí. qué es fundamental la investigación? Sí. Porque muchas veces pasa que, y esto me ha pasado porque he trabajado en una pericia de parte, por así decirlo. El caso que les comento es el siguiente. Hay un robo, se acusan a 2 personas, ¿sí? La víctima identifica a estas 2 personas, entre comillas, identifica a estas 2 personas, ¿sí? Se detiene a estas 2 personas y resulta que a mí me llaman para que yo analice el expediente y determine si una de esas 2 personas estuvo o no en el lugar del hecho. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? Que la investigación que realizó la policía arroja una determinada cosa. ¿Sí? Pero el fiscal arroja otra, dice otra cosa. Ajá. Entonces, ahí empiezo yo a actuar como servicio pericial, como perito. Oh, perito. Entonces, yo tomo del expediente lo que hizo la investigación policial y lo que dice el fiscal. Ujú. Y yo empiezo a comparar Claro. qué dice la policía, qué dice el fiscal, qué tiene la policía, qué tiene el fiscal. Y en base a eso, yo voy descartando ciertas cosas para llegar a una determinada conclusión y decir, por ejemplo, mire abogado, lamentablemente todos los hechos conducen a que X persona sí participó del robo. O, mire abogado, X persona no participó del robo, está detenido injustamente, por más que esa persona tenga antecedentes. ¿Sí? Ahí estoy trabajando objetivamente, yo como perito. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar las herramientas al abogado, defensor, para que defienda a esa persona. Por más, vuelvo a repetir, por más que tenga antecedentes penales. Mi trabajo es ese. De decir si una cosa es o no es. Y de ahí en más, lo que uno sienta de manera personal, lamentablemente lo tiene que dejar de lado. Muchas veces vamos a estar de la parte acusatoria y otra parte de la parte defensora. ¿Sí? Si yo trabajo para la parte acusatoria, y bueno, yo veré y sacaré todos los elementos para acusarla a esa persona. Siempre y cuando las pruebas me indiquen que esa persona sí cometió X delito. Ahora, si yo estoy en la parte acusatoria, trabajando, ¿no? Como perito, pero yo veo que no hay elementos suficientes y necesarios para acusarla a esa persona, y yo le tendré que decir al fiscal, mire fiscal, con los elementos que hay, no se la puede acusar a esta persona. De ahí en más, queda en el fiscal avanzar con esa acusación o no. ¿Sí? Pero yo como perito trabajo para eso, con elementos objetivos. Y sí o sí yo tengo que hacer una investigación. Lo mismo lo tiene que hacer la policía. Y el fiscal es quien va a decidir si pasó X cosa o no. En el caso que vos me estás planteando, tiene que haber una investigación, porque no podés determinar si fue suicidio. Claro. Vamos al hecho de que la parte subjetiva, que dijeron que estuvieron peleando, que hubieron una discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí puedo sacar una hipótesis. Es decir, Sí. estuvieron peleando, la persona tomó el arma y le disparó, y lo hizo pasar como un suicidio, por ejemplo. Sí. Te juro que lo siento así. Supongamos que no pasó realmente eso, que discutieron
No Ahí sé. está la otra cosa. Sí. Supongamos que estuvieran en una discusión. Ujú. X persona se fue a un rincón de la casa y el otro tenía un arma, un rifle, una pistola, no sé qué que fuese, y se puso a limpiarla. Y en ese descuido de que la estaba limpiando, se pegó un tiro. ¿Fue suicidio? No, porque no tuvo intención de matarse. Fue un accidente. Entonces vos tenés que hacer ese tipo de investigación para determinar qué pasó. O como también puede haber sido que en la discusión, ¿sí? La otra persona se fue, de bronca por recelo o qué sé yo lo que le pasó en el momento, tomó el arma y se decidió quitarse la vida. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces tenemos tres posibilidades. Que lo mataron, que se mató accidentalmente o que se suicidó. Pero para eso vos tenés que tener una investigación que determine cuál de las tres causas pasó. ¿Sí? Desde ya el procedimiento está mal. Bueno, Eso seguimos. gracias. Eso No, por favor. me dio como que digo, no, no, porque se procedió mal, el procedimiento mal, total, desde un principio ya mal, nada. Sí, es así. Quedó en la nada, listo, quedó una familia, listo, todo tirado, ya está, terminó. Nadie más habló de esto, terminó, no hubo rastro, terminó. Sí, concluyeron la investigación. Ya está, sí. Bueno, siguiendo con la parte de lo que era la criminalística. Bueno, dijimos que la criminalística era una ciencia multidisciplinaria donde van a actuar diferentes campos de la ciencia para poder tener un objetivo concreto que es el poder determinar o dilucidar algún hecho delictivo. A su vez, como dijimos, también va a perseguir diferentes objetivos o van a tratar de llegar a un mismo objetivo con respecto a los hechos delictivos. Para ello van a poder tener que necesitar quiénes fueron los protagonistas de ese hecho, tanto víctima como victimario, y qué lo motivó muchas veces al victimario a cometer ese delito. Que ahí estamos entrando ya a una parte de criminológica, ¿sí? Pero también, en cierta medida, la criminalística está relacionada con eso. A su vez, la criminalística, a través de diferentes métodos y técnicas, va a tratar de recopilar información necesaria para llevarla a una causa, ¿sí? Y que esa causa esté encaminada a dejar en libertad o no a un posible sospechoso de delito, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar que se detiene a una persona, pero esa persona es inocente. Entonces, con los elementos que la criminalística va teniendo y las distintas investigaciones que se van realizando, ¿sí? Se van descartando ciertas cosas y esa persona puede quedar en libertad, aunque haya quedado detenida provisoriamente, ¿sí? Por supuesto, como dije anteriormente, la criminalística va a tratar de efectuar diferentes tipos de hipótesis con respecto a lo que está viendo, a las pruebas que tienen y van a tratar de llegar a una tesis, es decir, a determinar qué pasó en el hecho. En este caso, el perito que se dedica a la criminalística de campo no tan solamente tiene que dedicarse a lo que les mencioné anteriormente, la clasificación, levantamiento, etcétera, etcétera, de indicios o posibles elementos de prueba. También se va a dedicar a lo que es la parte de inspección de los lugares del hecho. En este caso, vuelvo a poner el ejemplo de la colisión de los dos vehículos, un accidente de tránsito, ¿sí? El perito va a inspeccionar el lugar del hecho, va a determinar las causas que efectuaron ese choque entre los vehículos y ya tenemos
otro ámbito donde se puede emplear el perito de campo. También, por ejemplo, puede realizar inspecciones en construcciones. Por ejemplo, un arquitecto es un perito en diseño de edificios o de casas, etcétera, etcétera. Pero tenemos un ingeniero civil que también es un perito en construcción, ¿sí? Entonces, también se emplean esos tipos de peritos. No quiere decir que únicamente los peritos somos aquellos que nos dedicamos a levantar indicios o manchas hemáticas, proyectiles, recolección de vaina, etcétera, etcétera. No, hay varios peritos, ¿sí? También el perito de campo se va a dedicar a establecer lesiones externas, por ejemplo, cuando haya una víctima, ¿sí? ¿Qué tipo de lesiones tiene? ¿Cuáles son las características de esas lesiones? Si fueron producidas por cortes, si fueron producidas por disparos, ¿sí? Si fueron producidas por algún elemento cortopunzante, por un elemento punzante, etcétera, etcétera. Recuerden que los peritos que están en la parte de criminalística tienen un amplio campo de conocimiento, por así decirlo. No es que sean específicamente estudiosos de una sola cosa, sino que tienen varios elementos. Por ejemplo, en la carrera de criminalística se ve parte de balística, se ve parte de la odorología, de documentos, de la identificación de manchas hemáticas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que tenemos un amplio conocimiento en distintas áreas, ¿sí? Por eso les puse acá el establecimiento de lesiones externas. Ahí ya estamos entrando en la parte de medicina legal y forense, ¿sí? Cuando estamos ante la víctima, vamos a poder verla, observarla y determinar qué tipos de lesiones tiene y a través de esas lesiones poder determinar X cosa, ¿sí? Que por supuesto, a todo eso, quien va a dar esa corroboración o esa certeza va a ser el médico forense o el patólogo en caso de que hay un cadáver. También vamos a poder identificar los tipos de objetos causales de lesiones, ¿sí? Vuelvo a repetir, por ejemplo, botellas de vidrio, algún elemento cortante, llámese lata, cuchillo, etcétera, etcétera, arma blanca, un arma tumbera, una arma de fuego, ¿sí? En fin, distintos tipos de elementos que se pueden llegar a encontrar en el lugar, lo vamos a poder identificar. El establecimiento de la posición víctima-victimario, que esto está muy relacionado con el levantamiento de indicios y la reconstrucción de los hechos, ¿sí? Esto también lo vamos a poder determinar como peritos de campo. El establecimiento de la mecánica de los hechos, también cómo sucedieron los hechos. Y esto nos va a llevar a lo que es la reconstrucción de los hechos. Fíjense que no tan solamente el perito de campo se dedica a clasificar y a levantar cosas, ¿sí? Es bastante amplio todo ello. Por supuesto que para poder realizar todo ese trabajo, vamos a tener que efectuarnos una, varias, o todas, o algunas de las preguntas de orden. ¿Era qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? Y el por qué. ¿Sí? Son preguntas que nos tenemos que empezar a efectuar desde un primer momento cuando acudimos al lugar del hecho. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Sí? ¿Cuándo pasó esto? ¿De qué manera? ¿Con qué se produjo la lesión? Ahí por eso les puse agentes vulnerantes.
con qué se produjo la lesión, si fue un arma blanca, un arma de fuego, si fue un plato de vidrio, un vaso, un termo, no sé, un tronco, etcétera, etcétera. Y el por qué, que es el principio de certeza, ¿sí? Fabri, Sí, ¿me puedo retirar porque justo me están llamando? Estaba esperando una llamada y me están llamando. sí, dale, Telma, no hay ningún problema. Queda Ya, grabada la sí, charla, ¿no? creo que sí. Ah, Sí, buenísimo. Listo, muchas gracias. Nos creo que vemos. sí. A ver. Sí, está grabando la llamada, dice. Ah, está grabado. Listo, gracias. Dale, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao, Telma. Bueno, entonces, todo esto nos va a llevar a que se haga una cadena de custodia. En este caso, la cadena de custodia es el análisis o la forma de que uno tiene de plasmar todo lo que ha ido sucediendo en la escena o en el lugar del hecho, ¿sí? Sobre todo, qué elementos se han tomado como evidencia o indicios y que después se van a convertir en prueba, ¿sí? Eso vendría a ser lo que es la cadena de custodia. A través de esa cadena de custodia se van a poder realizar ciertos procedimientos que van a determinar una situación a la cual va a ayudar, en este caso al fiscal, a que prosiga con la investigación y que pueda llevar todo eso a juicio. En este caso, la cadena de custodia tiene diferentes tipos de etapas, donde tenemos la extracción o la recolección de los indicios, ¿sí? La preservación y el embalaje de esa posible prueba, porque todavía, a ver, yo acá les puse prueba, pero todavía no es prueba, porque el fiscal la tiene que incorporar a la causa para que se conviertan en prueba. El transporte o el embalado de esos posibles elementos de prueba, el traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios de análisis o a diferentes fiscalías, ¿sí? No necesariamente, muchas veces los elementos que nosotros recolectamos tienen que ir al laboratorio, ¿sí? Muchas veces van directamente a fiscalía. Y después tenemos lo que es la custodia y la preservación final de todos estos elementos. Entonces, la cadena de custodia es la documentación cronológica de la secuencia que fueron llevando, ¿sí?, los elementos que dan una ubicación de dicho elemento que se va a levantar, la fijación de ese elemento, la ubicación, dónde está, por ejemplo, si encontramos una vaina, a qué distancia está de la víctima, por ejemplo. Ahí ya tenemos la ubicación. La fijación es a través del elemento fotográfico, luego tenemos la recolección de ese posible indicio, el embalaje de ese indicio, y todo eso va llevado al laboratorio o a la fiscalía para lo que es su examen. Por su parte, la cadena de custodia sirve como, valga la redundancia, fiscalización y modo de fijeza de todos esos elementos, ¿sí? Como una cadena de secuencia, por eso se le denomina cadena de custodia. Acá tenemos lo que es la mecánica de los hechos, que dice que es la determinación de los hechos que sirven para establecer la forma en que fueron sucediendo, ¿sí?, los posibles elementos que se encontraron en una escena de delito. ¿A qué se refiere? Que si ustedes ven acá en la imagen, tenemos dos personas que están con disparos de arma de fuego, ¿sí? Y alrededor tenemos varios indicios, marcados acá con amarillito, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que se han marcado nos van a dar una posible secuencia
de cómo llegaron a suceder esos hechos. ¿Sí? Se encontraron vainas, se encontraron manchas hemáticas. Por ejemplo, acá tenemos una mancha hemática y acá hay como un pequeño caminito. ¿Sí? Vemos que acá, fíjense que de acá para acá tenemos el cuerpo, acá hay una mancha bastante grande y después viene para acá. Bueno, todo esto a nosotros nos va a indicar algo, como por ejemplo, si acá hay goteo, puede que el victimario haya sufrido algún tipo de golpe, algún corte o alguna herida que hizo que la sangre cayese, goteo, y va a un determinado, hace un determinado recorrido. Sí, eso a nosotros nos está indicando algo. Supongamos acá tenemos una mancha grande y viene para este costado, va escurriendo hacia este costado. ¿Qué nos indica? Que, por ejemplo, el piso está en desnivel y que todo este charco de sangre empezó a deslizarse hacia otro sector, por ejemplo. O puede haber sido que acá, en vez de que esto sea un escurrimiento, llamémosle así, haya sido que una marca de arrastre de sangre, ¿sí? Que se haya arrastrado algo y produjo esta marca. Bueno, todo eso es la mecánica de los hechos, cómo sucedieron los hechos, por qué sucedieron los hechos de esa manera, qué elementos actuaron en esa mecánica, ¿sí? Arma de fuego, 2 personas, qué pasó en ese lugar. Fíjense que acá hay disparos, estos son disparos, ¿sí? Bueno, todo eso es la mecánica de los hechos y todo eso se plasma en un informe. Ese informe lo hace la policía en un primer momento, ¿sí? Después vamos a tener la reconstrucción de los hechos. La reconstrucción de los hechos es cuando el perito, teniendo todo el informe de la policía con sus diferentes elementos, más los elementos que el perito pudo recabar en la parte de forense, ¿sí? Va a tratar de armar qué sucedió, pero teniendo todos los otros elementos anteriores, los que se encontraron en la mecánica de los hechos. Con base en eso, el perito va a tratar de efectuar una reconstrucción de los hechos. En este caso, la reconstrucción de los hechos, si hay víctimas factales, por ejemplo, ¿sí? Que las personas, que la causa se supone que es suicidio, ¿sí? Está caratulada como posible suicidio. Pero el perito, realizando su investigación, determina que no fue suicidio, que hay ciertos elementos que llevan a que fue homicidio, puede solicitar una reconstrucción de los hechos. En esa reconstrucción de los hechos, el perito tiene que tener en cuenta todos los factores necesarios para que determine que no fue suicidio, que fue homicidio. Por ejemplo, si la víctima pesa 65 kilogramos, tiene que buscar elementos que tengan ese peso. Por ejemplo, un saco que tenga ese peso. Si la cuerda con que se encontró a la persona tiene 5 o 2 centímetros de espesor o 2 centímetros de diámetro, como le quieran llamar, si es, primero, el diámetro de la cuerda. Segundo, ¿de qué tipo es la cuerda? ¿Sí? Si es sintética, si es de elementos naturales, por ejemplo, de algodón,
o si es mixta, si tiene elementos naturales y elementos sintéticos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encontró la víctima? Si se encontró, supongamos, en una casa y vemos que el techo tiene 3 metros de alto y está medio difícil que se tire por ahí arriba, bueno, ver cómo la víctima pudo llegar hacia arriba para colgar la soga, pasar, dónde se subió, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta elementos anteriores, por ejemplo, la fotografía cuando se va al lugar del hecho, ¿sí? Porque cuando se va al lugar del hecho, el fotógrafo va a tener que sacar una panorámica de donde se encuentra la víctima, donde ahí se van a observar la posición de la víctima, qué elementos hay alrededor de la víctima, si hay escaleras, estamos hablando del ejemplo que les estoy planteando, ¿no? Si hay escaleras, si hay una mesa, si hay sillas, si hay tachos, etcétera, etcétera. Entonces, con todos esos elementos fotográficos, el perito para reconstruir los va a tener que tener en cuenta. Y en base a eso va a determinar si fue o no suicidio. ¿Sí? Por supuesto, también está la parte médico forense, la cual puede determinar que sí, que realmente la persona se suicidó, listo, no hay más vuelta que darle, se suicidó. No es necesario una reconstrucción de los hechos, pero cuando hay duda, sí, y lo pueden hacer, siempre y cuando teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, todos los elementos anteriores, la investigación policial, las fotografías que se tienen del caso, los informes médicos forenses, la propia investigación que realiza el perito, etcétera, etcétera. Eso es la reconstrucción de los hechos. Todo eso estamos hablando de criminalística de campo. ¿Qué es estas imágenes que tenemos acá? A ver, acá tenemos una víctima, en realidad son dos víctimas. Son dos víctimas y miren todos los indicios que hay. ¿Sí? Tenemos acá, hay uno que está marcado con 23. Y acá creo que había uno que decía 24, 25, no recuerdo. Bueno, miren todos los indicios que hay. Hay dos cuerpos. Una zona descampada. Acá tenemos una vereda o sería una calle de tierra, ¿sí? Bueno, todos estos elementos se van a plasmar tanto en el informe pericial, en el informe policial, ¿sí? Y a la vez los peritos que entraron a la escena del delito van a tomar o van a identificar y marcar todos estos indicios. Y ahí es cuando empiezan a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y uno empieza a efectuarse hipótesis. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaron acá? ¿O por qué lo mataron acá? ¿Sí? ¿Por qué hay tantos indicios? ¿Por qué la zona? ¿Sí? Se va haciendo conjeturas y en base a eso se van tomando ciertos elementos. Y se va armando un diagrama, ¿sí? Con todas esas preguntas que van a llevar a un determinado fin. Por supuesto que acá hay fotografías forenses, hay informes de médicos forenses, informes de balística, informes de huellas y rastros, porque acá vamos a encontrar algunas pisadas, huellas digitales no creo, pero por lo menos pisadas vamos a encontrar. Si hay cuerdas, pues estas personas estaban maniatadas, ¿sí? ¿Qué tipo de cuerdas se empleó? Bueno, todos esos elementos se los va teniendo en cuenta. Una vez que esos elementos se han tenido en cuenta, se los ha estudiado, se pasa a realizar una reconstrucción del hecho, en caso de que se pueda hacer, ¿sí? Bueno, acá en la reconstrucción de los hechos vamos a tener lo que es el fiscal, vamos a tener el presunto
delincuente, que muchas veces está presente, ¿sí? Porque él admite tal vez que cometió el delito y le dice, bueno, a ver, ¿cómo lo cometiste? Entonces van y hacen una reconstrucción de los hechos. Van a estar los fiscales, van a estar los peritos, que son quienes van a realizar ese tipo de trabajo. Acá ven que están tomando medidas. Bueno, por supuesto que todo esto ellos ya lo tienen. Van a decir, hay una cierta distancia entre la víctima y una vaina, por ejemplo. Sí, bueno, entonces todo eso lo van armando, reconstruyendo. Eso es en forma presencial. También podemos hacer una reconstrucción de manera virtual. También todo esto con los elementos que tenemos previamente. Esto de acá, los de la investigación y los indicios que se tienen. ¿Sí? En este caso es cómo fue efectuado un disparo. ¿Sí? La persona estaba de abajo y disparó. ¿Se puede hacer esa reconstrucción? Sí. Por eso digo, tanto lo que es la mecánica de los hechos como la reconstrucción de los hechos van muy de la mano. Esta es la última imagen. Esta me pareció muy buena porque tenemos una secuencia, ¿sí?, de cómo pudieron haber llegado a suceder los hechos en un determinado delito. Perdón, no sé quién habló, que no lo escuché. Yo ahora estoy en modo avión. Ah. Bueno, esto es una reconstrucción del crimen, ¿sí? Se encontró un vehículo y bueno, y acá se va describiendo cómo podrían haber llegado a suceder los hechos. ¿Cuántos disparos se efectuaron? Se efectuaron 7 disparos. ¿Sí? Bueno, pero por supuesto, todos estos elementos se pudieron realizar a través de los anteriores, de una investigación previa, ya sea porque se tomaron fotografías del lugar, informes de balística, dichos de algunos testigos, por ejemplo, porque pueden haber testigos, entonces toda esa información se toma. En caso de que haya un detenido y el detenido decide admitir esa culpabilidad, por supuesto, todo esto en una declaración, se van a basar en esa declaración para determinar cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Así que bueno. Sería una planimetría lo que están haciendo ahí. ¿Cómo? La planimetría. Planimetría también se utiliza, ¿sí? Bueno, Sí. ahí el tema de planimetría se utiliza mucho en lo que es la parte de la reconstrucción de los hechos, ¿sí? Porque cada elemento tiene que tener su ubicación y la distancia correspondiente unas de otras para ver cómo pudieron haber sucedido los hechos. Creo, si mal no recuerdo, que hay en una de las charlas o en uno de los seminarios que puse para este año, me parece que hay uno que dice reconstrucción de hechos, o creo que fue así. Bueno, esto es todo por esta noche. Les agradezco a todos los que han estado presentes. Espero que les haya servido mucho la charla de hoy día.